Esta investigación se realizó para identificar la infraestructura de un tramo carretero, a lo cual podemos definirla como el conjunto de caminos públicos, privados y pavimentados, utilizado para la comunicación terrestre, el tránsito de vehículos, el transporte de carga, personas y mercancías. En el 2020, la extensión de la red carretera nacional fue de 407.958 kilómetros, de los cuales 51.197 kilómetros corresponden a la red carretera federal y 356.761 kilómetros integran la red rural y alimentadora. De la red federal, 40.583 kilómetros son carreteras federales libres de peaje, con 9.167 puentes y 10.614 kilómetros son autopistas. Además de las carreteras federales, están las carreteras estatales, que como su nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de cada entidad federativa e incluyen carreteras pavimentadas y revestidas, caminos rurales y brechas. El sistema vial es fundamental para la comunicación efectiva de los ciudadanos. Creada y utilizada por los seres humanos, la red vial está constituida por calles urbanas y rurales, avenidas, autopistas, carreteras, caminos vecinales y sus obras complementarias como puentes, veredas, señalización, iluminación, entre otras. A ellas también se le suma la red ferroviaria. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes regula la infraestructura carretera y tiene normas oficiales mexicanas para la correcta aplicación y condiciones de seguridad del sistema carretero. En la búsqueda de un tramo carretero, nos dimos cita en el puente elevado de la ciudad de Celaya a la altura del Entronque Aeropuerto, cuya construcción fue interrumpida hace algún tiempo, pero que recientemente ha reanudado sus actividades. La inspiración para este proyecto llegó cuando nos acercamos al experimentado ingeniero civil Adolfo Pastrana, quien gentilmente compartió con nosotros las especificaciones detalladas y las complejidades del cableado del puente. Nuestra investigación no solo se centró en el puente en sí, sino que también se extendió a la observación detallada en los numerosos señalamientos en la carretera. Además, nos embarcamos en una búsqueda de información relacionada con diversos temas clave, como lo son los antecedentes del transporte carretero en México, la infraestructura carretera, el autotransporte federal, las normas oficiales mexicanas para el autotransporte de carga y los factores físicos que impactan en la carga, el vehículo y el camino. El señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas se integra por marcas en el pavimento, tableros con símbolos, pictogramas y leyendas, los cuales sirven para prevenir sobre la existencia de algún peligro potencial en el camino, regular el tránsito, señalando la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones, guiar oportunamente a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los lugares de interés y las distancias en kilómetros, e informando sobre la existencia de servicios o de lugares de interés turístico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y con la protección de las vías de comunicación, por lo que, con el propósito de facilitar que los usuarios comprendan esas indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio nacional para disminuir la ocurrencia de accidentes. Señalamiento vertical. Es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras integradas con leyendas y símbolos. Según su propósito, las señales son preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios o diversas. En nuestra investigación se identificaron los siguientes elementos estructurales. Tableros de señales de ruta. Las señales informativas son tableros con leyendas, escudos, flechas y pictogramas que tienen por objeto guiar a las personas usuarias por carreteras y vialidades urbanas e informar sobre los nombres y la ubicación de las ciudades, localidades, vialidades, así como lugares de interés, distancias en kilómetros, etc. Los tableros de las señales de ruta deben ser rectangulares, sin cejas y con un margen de 1 centímetro entre el contorno del escudo y la orilla del tablero.
El escudo puede ser de 3 formas diferentes según se trate de una carretera federal, estatal o camino. Para las distancias que sean múltiplos de 5 kilómetros, las señales deben mostrar en la parte superior un escudo de ruta de 40 por 30 centímetros. En el caso de carreteras federales y estatales, para las demás distancias, la señal debe ser sin escudo, al igual que en los caminos rurales. Barreras de protección. Dispositivos que se instalan longitudinalmente en uno o en ambos lados del camino con el objeto de impedir, por medio de la contención y redireccionamiento, que algún vehículo fuera de control salga del camino, por fallas en la conducción, condiciones meteorológicas, por fallas mecánicas o por características específicas del camino. Barras separadoras de sentidos de circulación. Son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos que se colocan en caminos divididos para separar un arroyo vial de otro con flujo vehicular en sentido opuesto, con el propósito de impedir que algún vehículo abandone su arroyo vial e invada el otro, ya sea por condiciones meteorológicas, por fallas mecánicas o de conducción o por características específicas del camino. Para las barreras separadoras de sentidos de circulación, el ancho de trabajo está limitado por el espacio libre disponible entre la barrera y el lado exterior del acotamiento del carril que se desea proteger. Las barreras canalizadoras deben ser del tipo New Jersey de esta norma o algún otro diseño aprobado por la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana. Los módulos serán capaces de unirse entre sí para formar elementos más largos de acuerdo con las necesidades de la obra. Velocidad. Esta señal indica la velocidad máxima legal a la que puede conducir en la carretera donde está colocada esta señal cuando hay buenas condiciones climáticas. Algunos caminos tienen señales electrónicas de límites de velocidad que cambian según las condiciones climáticas o del tráfico. En la zona de información se debe considerar la instalación alternada de señales restrictivas, señales preventivas y señales informativas, de tal manera que se reduzca gradualmente la velocidad en la carretera o vialidad urbana, preferentemente en intervalos de 20 km por hora, hasta llegar a la velocidad restringida, al inicio de la zona de transición, y entre estas se colocarán las señales necesarias para prevenir de los riesgos que se requieran señalar e indicar con tableros adicionales y señales informativas las distancias a la zona de trabajo. Estrechamiento simétrico. Adelante el camino es más estrecho y esto puede ser por reducción de carriles. Rayas en la orilla del arroyo vial. Se utilizan para indicar las orillas de la vialidad y en su caso delimitar el acotamiento. Línea sencilla y continua, no se puede adelantar. Doble línea continua significa que en ninguno de los dos sentidos se puede adelantar. Y doble línea trazos, que se puede adelantar en ambos sentidos. Marcas en guarniciones. Se pinta o coloca el pavimento para separar los sentidos de circulación vehicular en carreteras y vialidades urbanas de dos sentidos, generalmente al centro del arroyo vial, tanto en tangentes como en curvas. Entrada y salida de vehículos. Se utiliza para indicar la proximidad de una salida en las vialidades de acceso controlados. Incorporación del tránsito te indica el lado por el que se incorporan otros vehículos a la calzada principal. Inicio doble circulación. Adelante comienza la circulación en doble sentido. Extrema precauciones si vas a rebasar. Cruce de caminos. Hay una intersección de dos caminos. Barras metálicas. Son estructuras de metal que forman parte de un sistema de protección o seguridad colocadas en carreteras y avenidas que tienen como finalidad de evitar que los vehículos salgan de camino en caso de un accidente. De esta manera se encausan su trayectoria y disipan la energía de impacto. Señal de discapacitados. Este rótulo se dirige a las personas con discapacidad motora, en primer lugar en los usuarios de sillas de ruedas. El objetivo primordial de un rótulo para personas con discapacidad
es indicar los medios y lugares adaptados para usuarios de sillas de ruedas. Por ejemplo, puede ser un aseo o un aparcamiento. Pasos de peatones. La misión principal de los cruces de peatones es ofrecer zonas a los usuarios que requieran cruzar la calzada para que lo hagan de manera segura y sin poner en riesgo su integridad física y la del resto de los usuarios de la vía. Por lo tanto, el paso de cebra es un elemento que reduce los accidentes. Ciclovía es un espacio destinado al uso exclusivo de bicicletas y otros ciclos. La vía puede estar segregada física o visualmente según las características y clasificaciones que se definan mediante un reglamento. Las ciclovías segregadas deben tener al menos 2.0 metros de ancho, aunque de preferencia deben contar con 3.0 metros. En caso de que en algún sitio no sea posible suministrar el ancho mínimo de 2 metros, un ancho de 1.5 metros puede ser considerado que solo en distancias cortas. Cestos de basura como una vasta experiencia en mobiliario urbano. Casting México ofrece basureros de la más alta calidad, elaborados con materiales como acero inoxidable, lámina de fierro acabada con pintura, electrostática y fibra de vidrio. Las características que deben poseer los basureros para exteriores mismas que distinguen a nuestros productos son durabilidad y resistencia. La norma para la gestión ambiental de residuos sólidos no peligrosos dicta que los basureros deben estar hechos de material durable y resistente a la corrosión, además de ser no accesibles a artrópodos, roedores y otros animales. Algo de nuestros productos cumplen a la perfección gracias a la resistencia de sus materiales. Glorieta sirven sobre todo en cruces donde se juntan varias calles y cumplen la función de, a través de su forma circular, crear como un movimiento rotario alrededor para que sea más ordenado el transitar por estas intersecciones, y se puede limitar de alguna forma el exceso de velocidad. Iluminación en glorieta. Una glorieta representa una obstrucción física en la trayectoria del tráfico que se atraviesa y además en el tráfico que se aproxima, teniendo que ceder el paso al tráfico que se encuentra ya girando. Por lo tanto, es fundamental que la vialidad sea adecuada para que los conductores puedan prevenir los riesgos potenciales y aumentar la seguridad, por lo que por la noche, si no existe alumbrado público, resulta imposible conocer la configuración de la glorieta. Aunque esto pueda ser imaginada esta zona de aproximación, gracias a las señales de tráfico, cuando el conductor del vehículo se encuentra en el anillo de la glorieta, percibe una dificultad en la orientación. El peligro viene sobre todo en el hecho de la propia curva de la carretera, ya que la presencia de otros automovilistas es advertida por el conductor mediante sus propios faros. El alcantarillado. La principal función del sistema de drenaje de una carretera es evacuar el agua procedente de la superficie de la rotadura, quede libre de encharcamientos y evitar así peligro para los automovilistas. Conclusión. La investigación exhaustiva sobre el transporte carretero en México realizó en nuestra investigación una apreciación más profunda de cómo este sistema desempeña un papel crucial en la economía y en la vida cotidiana del país.
La infraestructura carretera es la columna vertebral de la logística y el comercio, lo que subraya la importancia de su mantenimiento y mejora constante. La comprensión de las normas oficiales mexicanas para el autotransporte de carga no solo les permitió conocer los estándares de seguridad, sino también estas regulaciones impactan en la operación de las empresas de transporte y la seguridad de las carreteras. Esto les brindó una visión más amplia de la importancia de la conformidad normativa en la industria. Al explorar los factores físicos, se tomó más conciencia de cómo condiciones climáticas adversas o terrenos complicados pueden afectar significativamente la seguridad y la eficiencia del transporte por carretera. Esto resalta la necesidad de una planificación y preparación adecuada por parte de los conductores y operadores de vehículos de autotransporte. El estudio de la relación entre la carga, el vehículo y el camino nos deja una gestión adecuada de carga y el mantenimiento regula los vehículos son esenciales para garantizar la seguridad en las carreteras y minimizar el desgaste de la infraestructura vial, así como prevenir los accidentes vehiculares. Por último, la actividad de buscar señalamientos carreteros en video no solo fue una aplicación práctica del conocimiento, sino que también fomentó la concienciación sobre la importancia de seguir las señales de tráfico para prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones. En resumen, esta actividad multidisciplinaria brindó una educación completa sobre el transporte carretero en México, subrayando la importancia de la seguridad, la regulación, la infraestructura adecuada y la conciencialización pública en este sector vital para el desarrollo del país. En los últimos años, la construcción de infraestructura carretera en México se ha descentralizado, específicamente hablando de los estados ubicados en la zona centro del país, lo cual ha propiciado un incremento en las actividades económicas de las regiones norte y sur, así como una mejora en aspectos de movilidad a nivel nacional. La importancia de la infraestructura carretera en aspectos de movilidad radica en lo siguiente. 1. Favorecer la entrega oportuna de bienes y servicios, reduce costos e impulsa el desarrollo económico y genera empleos. 2. Potenciar el desarrollo socioeconómico y la integración regional. Y justamente hablando de movilidad, vale la pena destacar que según los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, en México más del 55% del total de la carga de productos y mercancías, así como el 90% de los pasajeros, entre turistas y viajeros, se trasladan en este medio utilizado la infraestructura carretera. Muchas gracias por su atención. Saludos.